Mira, aquí te encuentras en un recinto que data de finales del siglo XVI. Esto lo hicieron dos españoles que hicieron un señor, don Diego Jiménez y don Fernando Moreno. Ya en edad avanzada y sin tener a quién heredar, ellos tenían la inquietud de hacer primero un hospital. Lo querían hacer por la zona de Tacubaya. Les quedaba muy retirado. Después decidieron tener este predio e hicieron aquí un convento. Ellos eran adoradores de la Virgen de Montserrat, que se encuentra en Cataluña, España. Entonces traen una réplica de la Virgen y hacen aquí un convento. Fue un proceso hasta que el Vaticano decidió que los monjes que iban a regir el convento eran monjes benedictinos, de la orden benedictina. Y la labor de estos monjes fue una labor de enseñanza agrícola y cultural. Y así duró mucho tiempo. A los alrededores había huertos, aquí se empezaron a sembrar los ciruelos. En una epidemia de peste de viruela, aquí trajeron a los indígenas para sanarlos, entonces hacían muy buena labor. Pero después del tiempo, en 1821 pierde la fuerza del clero y es cuando empieza a sufrir cambios. Esto pasa a manos del gobierno y esto fue cuartel militar, fue hospital, fue bodega de hacienda, fue reunión de comunistas, fue también Museo de la Aeronáutica. Y en los años 70 era una vecindad, no se sabe cómo, si quedó medio abandonado, las gentes se metieron, lo ignoramos, pero la vecindad empezó a dañar el recinto. Entonces ya estaba en una etapa muy deteriorada. Y un expresidente de la Federación, el doctor José Aguirre Salazar, que siempre fue muy visionario, él tenía la inquietud de conseguir un espacio para asentar las oficinas de la Federación. Gestionó con gobierno y se acercó al entonces secretario de Turismo, el licenciado Agustino Lachaborbón, esto fue en los años 70. Lo trajeron a dar un recorrido aquí por el centro de lugares que le podían asignar y cuando llegaron acá fue lo que a él le gustó. Incluso cuando él dijo que aquí sí lo volvieron a ver como que seguro, no estaba tan dañado así, bueno, le asignaron el lugar. Y la segunda etapa fue, ahora cómo voy a reconstruir si está tan dañado. En su momento pedía 1,000 pesos a cada charro y les daba un recibo. No logró juntar el dinero, sigue gestionando con gobierno y se acercó al que entonces era el regente de la ciudad o el jefe del departamento del Distrito Federal, que era el licenciado Octavio Sentíes. O sea, todo ese grupito lo apoyó, fue con el periodo de Luis Echeverría. Lo convenció y Octavio Sentíes le dio la orden a la delegación Cuauhtémoc y el que fungía como delegado era el licenciado Delfín Sánchez Juárez. Y fue como lograron hacer la reconstrucción de esto. Cuando se enteró el señor Gonzalo N. Santos, exgobernador de San Luis Potosí, ex general y también fue embajador en Bélgica, este señor tenía varios objetos, varias prendas y varias cosas. Le habló y le dijo que se llevara una camioneta porque le iba a donar piezas para que armara un museo. Y fue como se empezó a constituir lo del museo. Esto motivó a otro señor, el yerno de don Maximino Ávila Camacho, este fue el señor Justo Fernández, que también donó algunas piezas y a su vez motivó a los charros a decir, ahí tengo piezas del abuelo, pues ahí van para el museo. Y es como se empieza a enriquecer. Pues aquí es el museo de la charrería. En esa fotografía que está ahí arriba, ahí está cuando se firmó el comodato. El señor que está hasta acá, hasta la izquierda, era el presidente de la Confederación Deportiva Mexicana. Luego está vestido de charro el doctor José Aguirre Salazar. El que está a un lado de él es el licenciado Agustino Lachaborbón, quien cedió este lugar. Y a un lado de ellos está Cristina Peinetti, que era la reina que estaba en el consejo directivo con ellos. ¿Sí? Y bueno, pues aquí esta área, digamos que es el lobby del museo, donde van a ver fotografías, recuerdos, charros destacados, presidentes de la República que han apoyado a la Federación. Y ahí tenemos a Pascual Ortiz Rubio, quien decretó el 14 de septiembre como Día del Charro. A un lado de él está Silvano Barba González, primer presidente de la Federación. Esa panorámica que ven es el lienzo de la Tapatía o la Metropolitana de Charros, cuando se fundó en 1933. Imagínense que ahí donde está el lienzo es donde estuvo la montaña rusa, así estaba en el 33 Chapultepec. Y bueno, podemos ver más los hermanos Becerril, don Toño Gil. Ahí está Memo Hernández, que es quien estaba antes aquí en el museo, y la fotografía de abajo es él jineteando en España. Y ahí tenemos otras dos fotografías con expresidentes
de México. En esta tenemos a Ruiz Cortines recibiendo una comitiva de charros dentro del Palacio Nacional en la oficina presidencial. Aquí está Luis Echeverría con el señor Maldonado Aspe, que fue presidente de aquí de la Federación, es el mismo que tenemos ahí arriba. Aquí a espalda mía tenemos a Jorge Negrete cuando le dieron su nombramiento como socio honorario. ¿Por qué? Porque él distinguió mucho el traje de charro, lo dignificó y lo dio a conocer a nivel mundial. Entonces bastante merecido su reconocimiento. El señor Razo, fundador de la Tapatía de Charros. Aquí son los hermanos de Cerril, con un exgobernador del Estado de México, Sánchez Colín, en una entrega de premios. Y bueno, aquí como pueden ver, pues está rodeado de, como les decía, reconocimientos, convenios, fotografías incluso de artistas. Ahí está también López Portillo, en la parte de arriba, que apoyó mucho a la charrería. Como pueden ver, no es ocasional. Dos caballos diferentes, dos atuendos diferentes, ¿qué quiere decir? Que constantemente estaba, ¿no?, en el ámbito de aquí de la charrería. Y en estas vitrinas, aquí tenemos en primer lugar la réplica del sombrero que se le dio al Papa Francisco en su visita a México. Aquí están las fotografías que constatan cuando se lo están entregando y cuando el Papa se lo puso. ¿Por qué se le dio un sombrero así al Papa? Porque en anteriores visitas papales les daban sombreros, sobre todo gobierno, a los papas para darle ese toque de mexicanidad, pero son sombreros de mentiras, son de souvenir, de esos de aeropuerto, que son incluso de cartón, forrados luego en terciopelo y muy bordados. Entonces eso no es el verdadero sombrero charro y eso deteriora la imagen a nivel mundial. Para que no la gente piense que es así, por eso se pensó en darle un verdadero sombrero charro. Y este sombrero es un sombrero de pelo de conejo bordado con hilo de pita. La pita es de las pencas del maguey, salen unas fibras, con esas fibras hacen unos hilos y esos hilos con eso van bordando puntada tras puntada. Pues para hacer ese bordado todo es a mano. Como pueden ver, dentro del bordado está el escudo del Vaticano, son las llaves de San Pedro. Y en esta parte central de la vitrina tenemos objetos de España. El doctor Islas en 1964 organiza un viaje a España donde lleva a un grupo de charros que eran los que iban a dar la exhibición. Él hizo la convocatoria y se sorprendió porque se fueron sumando cada vez más, cada quien pagando lo suyo, y acabó llegando 350 charros a España, más el mariachi, más la exhibición. Llegando allá, llenaban las plazas y el dinero que recaudaba lo empezó a donar a la gente pobre de España. Bueno, pues esto sorprendió al alcalde, entonces lo fueron a ver, que por qué hacían eso, somos charros, vivimos sin afán de lucro, y ahí empezó la buena relación, los obsequios. Ahí está la llave de Madrid, el cordón de la Virgen del Pilar, este plato damasquinado en oro es un plato toledano. Fíjense la importancia del plato, ahí lo dice: a la Federación Nacional de Charros de México, España y México a caballo, el emblema de México, el logo de la Federación y coronados por la corona española. Y tenemos también la réplica de la espada de la reina Isabel la Católica y otros objetos también de Zaragoza. Esto es de la agrupación mixta de encuadramiento. Y aquí, en esta área, como ven, todo va a corresponder de los objetos que vean con las fotografías. Lo de España, ahí está el general Franco con el doctor Islas saludándolo y saludando parte de los charros que lo acompañaron afuera del palacio, dándole una exhibición de floreo. Entonces eso empezó a minorar la relación diplomática porque estaba rota la relación México-España. Y quien vino a rematar todo, esta es una parte muy simpática, fue otro presidente de la Federación, el señor Jorge Delgadillo. Aquí empezó a animarse asperezas, pero Jorge Delgadillo también organiza un viaje a España. Jorge Delgadillo es el que tenemos ahí arriba en el caballo tordillo con López Portillo. Al centro va López Portillo y de este lado está el señor Delgadillo. Él fue presidente de la Federación y cuando él era presidente, en ese momento López Portillo era candidato a la presidencia. Le hacen una charreada de exhibición al presidente, se conocen y hay una buena química entre los dos. López Portillo le dice: cuando llegue a la presidencia voy a ayudar a los charros, quiero saber la problemática y la solución. Efectivamente cumplió y estuvo muy pegado a los charros,
De hecho, la estatua que tenemos aquí afuera en el patio, él la vino a develar aquí en la federación. Sale la buena relación, hay buena química, y el señor Delgadillo organiza un viaje a España también, y se le ocurre invitar a López Portillo. López Portillo le dice que no puede acompañarlo, pero que le va a dar una misión prácticamente como embajador. Dice, por tu conducto le vamos a hacer llegar al rey un obsequio. Y es la primera vez que un presidente de México le da un obsequio al rey de España. Le mandó un Quetzalcóatl de plata. Y lo simpático es que cuando llegaron allá, los recibieron y cuenta que iba a Charros de Puebla, que le llevaba un sombrero de obsequio al rey. No supieron la medida de cabeza y le quedó inmenso. Salió el agente del protocolo a advertirles, va a salir el rey, los va a recibir, no lo pueden tocar, y además le tienen que hacer una reverencia. Y el señor Delgadillo le dijo, si usted quiere no lo tocamos, pero reverencia no le vamos a hacer a nadie menos vestido de charro, porque es su rey, no el mío. Entonces, cuando le entregan el sombrero, el señor Delgadillo, al ver que le quedó grande, le entrega el propio, se lo pone y le queda bien. En ese viaje iba con ellos Humberto Cravioto, pero allá se les unió Lola Beltrán y Pedro Vargas. Entonces traían la gran fiesta con el mariachi, los cantantes, y el rey estaba muy contento. Cuando le quiso devolver el sombrero que le había prestado Jorge Delgadillo para que se lo pusiera, porque el otro le quedó grande, le dijo que también era para él, y eso yo lo veo como una reacción totalmente humana, que el rey se sorprende, le da gusto, le da la mano y lo abraza. Entonces el señor Delgadillo voltea y le dice al del protocolo, conste que él empezó, fue la risa de todos y eso rompió mucho el hielo. Siguieron las canciones, dicen que el rey se sabía varias de las canciones que estaban cantando, y cuando salió nuevamente el del protocolo a decir que el rey estaba cansado, dijo el rey nada, que yo estoy muy a gusto y que esto siga. Entonces Lola Beltrán le dijo, bueno, pues ahí le va, le cantó la canción del rey. Entonces digamos que estaba en el clímax el rey de gusto y demás. Le tocaron el tema de que mandaba decir el presidente México ya se limaran las perezas y se renovaba la relación diplomática, y así fue. Gracias a la charrería se renovó la relación diplomática. Es que cosa tan interesante. Sí. Y aquí tenemos el trofeo guadalupano. Como les decía, todo lo que vean van a encontrar fotografías, cuadros de pinturas o bien objetos que hagan referencia. El trofeo guadalupano nace en la ciudad de Charros de la Villa. Por la cercanía a la basílica existía un señor, para descanse, el padre Jesús Barajas, que era cura, pero también era charro. Esa cercanía con la basílica tenía esa inquietud de hacer algo relacionado con la Virgen, y así nace el famoso trofeo guadalupano. Para darle más formalidad, en 1958 se hace una proclamación. Aquí está la fotografía de la proclamación, donde está el padre Barajas y el obispo, y traen el pergamino en la mano, que como pueden ver este pergamino ahí lo dice, la proclamación, que en 1958 queda proclamada como reina y capitana de la charrería. Y este es el primer estandarte de las peregrinaciones que se hizo tradición. Aquí tenemos un cuadro con una fotografía de las primeras peregrinaciones y no se ha interrumpido. Desde entonces, año con año, en diciembre se hace la peregrinación, después una misa y saliendo de misa a una competencia charra. En 1962, siendo presidente don Luis Gómez, ayuda al padre Barajas a organizar selecciones, es decir, la selección de la Ciudad de México o del Distrito Federal con otros de otros estados. Compiten y el que gana, son 3 equipos, se lleva un trofeo como este. Si ven, el trofeo está muy bonito, muy bien diseñado, porque el charro simboliza a Juan Diego. ¿Sí? Si Juan Diego recibió las rosas en el ayate, el charro su sombrero. Y ese es el objetivo de este torneo, que no se ha interrumpido y año con año se sigue llevando a cabo. Y acá de este lado tenemos una vitrina con intercambios culturales con todos los países de Sudamérica. ¿Qué une al charro con todos estos países? El cariño al caballo, el manejo del ganado, cada quien a su estilo. Las placas de abajo se ven, son todas venezolanas que han dado a la federación. Hay de Chile, hay de Costa Rica,
y varias de Argentina. Ese bosquejo que ven arriba está fechado. Los charros viajaron a Argentina y el cariño, la buena relación, le hicieron ese bosquejo donde dice: para la delegación de charros de México y por su intermedio al pueblo hermano que ellos representan, en agradecimiento de sus atenciones y como recuerdo de su paso por esta tierra gaucha. Buenos Aires, diciembre de 1964. O sea que el año que entra esto cumple 60 años. Y aquí en la vitrina pues hay varios objetos que los gauchos, o sea el vaquero argentino, le dio a los charros. En Argentina son los gauchos, en Chile son los guasos y así cada quien se va nombrando. Ahí tenemos un bozal gaucho, un freno gaucho, el berrenque, el charro usa la cuarta y yo uso el berrenque. Aquí tenemos esa parte que viene ahí, con esas dos ondillas de cuero crudo, se llama manea. Eso es para inmovilizar a los caballos, que en lugar de amarrarlos, se lo ponen en las manitas como fueran esposas y el caballo ya no puede caminar. Cuando ellos ya se van a ir, lo desatan y queda libre el caballo para poderlo manipular. Ahí después las gauchas y chilenas, una reata gaucha. Aquí es importante hacer notar que la reata gaucha trae la gasa, que es por donde entra la punta de la reata, es una argolla. La reata mexicana, la gasa se hace de la misma reata, o bien se hace una hembrilla, se le llama, que es la gasa, hecha de cuero crudo. Y ellos traen una argolla. Y en el otro extremo trae este asidero, que trae un asa y un botón, porque eso lo amarran a la silla, a una argolla que trae la cincha a la silla, y es quien recibe el tirón cuando lazan al ganado. Y eso que ven es una pelota. Esa pelota es para el juego del pato. Eso es un juego realmente. La pelota trae asas, al silbatazo, a caballo, sin bajarse del caballo, tienen que agarrar el asa. El primero son dos equipos, el primero que lo gana no tiene su poder, pero es cuestión de tiempo, no puede permanecer mucho, entonces hacen pases. Llega a haber impactos porque va la pelota en el aire, uno lo quiere, el otro también, y por ir viendo la pelota puede haber impactos, ¿no? Y al final lo meten en una canasta tipo básquetbol. Es un juego realmente, ¿no? Acaba de estar aquí conmigo de visita una argentina, una señora, y descubrió esa pintura que está ahí. Y me dijo, seguramente es de Miguel Ángel Gasparini. Ella lo conoce. Le tomó la foto, habló con este señor y sí, al poco tiempo le contestó y ya le dio mucho gusto. Efectivamente es mía y qué gusto saber que está en el Museo de la Charrería. Entonces él ya le platicó que cuando fueron allá lo conoció, se relacionaron y él hizo esa pintura como obsequio para la federación. Está fechada y está autografiada por este señor. Y la figura, realmente ese señor segundo existió allá en Argentina. También tenemos aquí el libro de Martín Fierro. Si para los charros dicen que la Biblia del charro sería el libro del charro mexicano, para los gauchos es Martín Fierro. Y esta otra que vemos acá arriba es de un muralista, costumbrista y caricaturista que hacía mucho ese tipo de dibujos. Entonces hizo de varias cosas que se tienen que relacionar con el campo y el caballo, ¿no? Esa es una carrera de cintas que le llamamos acá, o carrera de sortijas o de argollas. Esa la donaron a la federación precisamente del museo de este señor, que es Florencio Molina Campos. Y aquí tenemos también un traje de gaucho, también donado por los gauchos. Lo pueden ver acá, lo pueden ver en la fotografía, ahí está el traje de gaucho. Es muy diferente el pantalón. Sí, son más bombachos, la bota es diferente. Y aquí son fotografías de artistas, ¿sí? También tenemos ahí a María Félix, a Jorge Negrete, y tenemos a Lupita Jones. Lupita Jones, pues ya sabemos que fue la primer Miss Universo, pero también era charra. Ella pertenecía a una escaramuza de Mexicali. Por eso es que se encuentra aquí, porque bueno, para la charrería es un orgullo que la primera Miss Universo haya sido también del medio de la charrería. Ya acá para entrar a la parte histórica del museo, aquí en los costados tenemos la Lotería Nacional, quería imprimir imágenes de charrería
Y fue aquí, como lo vemos, ahí está, en noviembre de 2016, imprimieron la imagen de la niña que fungía en su momento como reina de aquí de la Federación, Melissa Vera, y algunas otras imágenes de charrería, así como el logo de la Federación. Entonces, pues, mucha gente lo vio. Y aquí tenemos también a uno de los hermanos Gracida. Los Gracida eran buenos, excelentes jinetes y educaban caballos. Ellos fueron los que educaron al famoso caballo Kamsia que sale en la película de Pedro Infante, la de la oveja negra. Y aquí están con el caballo Pavo en 1940 en Nueva York, porque ahí se daban exhibiciones con la policía montada de Canadá. Y en ese año no estuvo la policía, y él solito con ese caballo fue quien sacó todo el espectáculo y la gente fascinada, porque el caballo se conducía solo, sin riendas, hacía muchísimas cosas. Entonces la gente fascinada, por eso dicen ahí que el caballo Pavo solo le faltaba prender un cigarrillo. Entonces, pues también fue orgullo que un mexicano diera ese gran espectáculo y quedaran fascinados. Y bueno, aquí los invito a pasar a la parte ya cronológica de la charrería. Aquí empezamos por el siglo XVI. Y como pueden ver, vamos a encontrar tabletas para el turismo que están escritas en inglés, en francés y en español. Digo, yo estoy para darles el recorrido, pero hay veces que la gente prefiere leer, entonces pues adelante, ¿no? Yo lo que gusten, ya sea que yo se los explique o como gusten, o si definitivamente no hablan nada de español, en este caso que hablan francés, bueno, las tabletas están en francés. Y como les dije anteriormente, lo que de acuerdo a lo que están viendo, van a encontrar referencias, ya sea una pintura, una fotografía o bien objetos. Aquí empieza hablándonos desde la conquista, por eso tenemos ahí a Moctezuma y a Cortés, ¿sí? Tenemos ahí a un soldado español y atrás se ve sentado un mexica, ¿sí? Porque nos habla de cómo, cuando se da la conquista y cómo llegan los primeros caballos, de que Pedro Barrientos fue el primero que les dio oportunidad de montar clandestinamente porque todavía no estaba el permiso, ¿sí? Pero aquí es donde yo les empiezo a explicar, todo se da con la llegada del caballo. Cuando llega el caballo a América, ven al indígena tan aguerrido que les da miedo una sublevación, por lo tanto prohibido montar. Pero lo que provocó que se agilizara, tarde o temprano lo iban a hacer, pero que se agilizara el que el indígena pudiera montar, fue que aquí las tierras fueron tan buenas que se dio un expansionismo ganadero. Este expansionismo ganadero empezó a provocar disputas entre los mismos españoles. Es decir, si había un lindero y se pasaba un lote de ganado para el siguiente, cruzaba el lindero, se pasaba al otro terreno, el de este lado decía que eran sus toros y el otro decía que eran de él, entonces empezaron ese tipo de disputas. Para esto interviene la Mesta. La Mesta es una organización medieval que se establece mucho en España y era quien regía todo lo que era ganado, desde ganado menor hasta ganado mayor. La Mesta les dice, bueno, para evitar esos problemas van a tener que registrar sus iniciales, el famoso fierro, y lo van a tener que registrar en la Mesta y van a tener que marcar al ganado para identificar a quién corresponde. Y de esa manera se llama más control, porque si bajaban lotes de ganado para el rastro, para las carnicerías, se sabía a quién era quien le habían comprado ese ganado, ¿no? Era llevar un control. Pero el estilo europeo es muy complicado, porque era con una garrucha y con una vara de tener al toro, o sea, difícil y demasiado ganado, y las tierras de América difícil también porque no se comparan con las de España. Entonces aquí había muchos montes, barrancos, abrojos, complicado. Es entonces cuando necesitan quien les ayude a trabajar. Piden el permiso a España para que le den la oportunidad al indígena para montar, para de esta manera poderles ayudar, o sea, realmente como trabajadores. ¿Sí? Bueno, les dan el permiso y el permiso llega, pero prohibido usar la ropa española, la silla de montar o cualquier artículo español, o sea, la garrucha, la vara. Entonces era complicado. ¿Cómo vas a trabajar con toros bravos y demás a pelo en un caballo? Y es cuando el mexicano empieza a imaginarse, a idear y a construir sus herramientas, por llamarlo así, ¿sí? Su propia técnica de trabajo y su indumentaria. Copian un poquito la silla española para darse una idea y van creando su propia silla. La propia silla del mexicano la empiezan a hacer de horquetas de árbol, sacar la madera y la ajustando al lomo del caballo. Aquí lo interesante es el por qué
la silla mexicana, la silla charra, es tan única y tan nacional que la distingue la cabeza de la silla. ¿Por qué? Porque curiosamente aquí ya sabían tejer la fibra para hacer reatas. Entonces ellos ya usaban el hombro para lazar, para lanzar la reata, pero una vez lazado el animal, ¿dónde lo vas a amarrar? Necesitaban la cabeza grande para poder amarrar, porque la cabeza lo que hace es una función de polea, que la reata gire alrededor. Porque si tú lazas y amarras, tiende a reventar. Entonces, al echarle nada más una vuelta, van apretando la mano y vas bajándole la fuerza y la velocidad al animal. Cuando ya lo ves más debilitado, entonces sí, ya echas el amarre para que se tense, ya no se revienta. Todo eso fue un proceso, pero así fueron creando su propia silla. Luego, la indumentaria. Como les prohibían usar todo lo español, ellos vestían de manta y la manta se desgarra con facilidad. Para proteger esa manta, se ponían pieles, una al frente y otra atrás, unos cueros, y por los lados lo ataban con cordelitos, tipo agujeta. Bueno, eso fue evolucionando, ¿sí? Eso era para protegerse. Con el tiempo, bueno, yo siempre me ubico como en la realidad, quizá era muy trabajoso estar amarrando la agujetita y empezaron a hacer botoncitos. Los hacían de cuerno, de hueso, de la misma gamuza, para abotonar una pieza, la de atrás con la de enfrente. Cuando España les dio el permiso, también los obligó a llevar a la altura del dorso una franja de piel que le llamaban cotona. Esto era con la finalidad de distinguirlos a lo lejos. Es decir, si tú veías pasar un jinete y a la altura del dorso traía esa franja, que quería decir que era indígena, mulato o mestizo, no español. Pues esa franja de piel se fue extendiendo poco a poco, poniéndole hombreras, mangas, hasta convertirse en la pequeña chaquetilla. Bueno, así fue evolucionando el atuendo, ¿sí? Y al grupo de gente que seleccionaron para trabajar de una manera despectiva, los llamaban que era de la chinaca. La chinaca era la clase más baja, o sea, los de abajo, los desarrapados. Al verlos vestidos así, nace el famoso chinaco. Aquí lo vemos, ya es un traje más evolucionado, con los botones de plata, pero si lo ven, trae la camisa de manta y el calzón o calzonera de manta. Si yo desabotono todo esto, son dos piezas, está unida la de atrás con la de adelante. ¿Por qué la abertura? La abertura de abajo es porque de la rodilla hacia abajo usaban unos cueros grandes para protegerse, que le llamaban campanas, protegerse de las espinas. Por eso es la abertura. Cuando no usaban campanas, a veces traían su calzonera muy adornada para presumir también el adorno de la calzonera. Todo esto es un conjunto de botones, unía una pieza con otra. Entonces era una botonadura. Así empezó esta evolución, pero fue muy rápido porque podemos hablar que a lo mejor de 3/4 del siglo XVI. Y ya para iniciar el siglo XVII, que lo tenemos aquí, está esa pintura que nos hace referencia a lo que la tableta dice, que dice que en el siglo XVII México ya contaba con una extensa red de caminos de herraduras, es decir, ya todo el mundo andaba a caballo. En 1609 los virreyes ya tuvieron que autorizar el uso del caballo, el freno, la espuela, al indígena, al mestizo y al mulato. Entonces así nació el jinete mexicano. Y sorprendentemente, de no haber tenido contacto con los caballos, salieron muy buenos para el caballo, muy buenos jinetes. Entonces empiezan ya a montar con el atuendo del jinete mexicano, se empiezan a dispersar por todas partes y bueno, hubo gente que ayudaba, pero también hubo jinetes que se dedicaban a robar, inspiración de novelas como El Zarco, Los bandidos de Río Frío, Los hermanos de la hoja, contrabandeaban. Se llama hermanos de la hoja porque contrabandeaban hoja de tabaco. En la época de Santana prohibió que se consumiera el tabaco mexicano, tenía que ser nada más el que traían de fuera, y ellos lo que contrabandeaban era la hoja de tabaco, por eso los hermanos de la hoja. Y bueno, pues hubo del bien y del mal. Curiosamente, en la época también de la Guerra de Reforma, hubo chinacos conservadores, chinacos liberales, pero si lo vemos claramente, ¿qué es? Era el jinete mexicano, cada quien agarraba para donde quería. Sí. Pero lo sorprendente fue que salieron muy buenos. Acá en el siglo XVIII nace una aristocracia militar criolla y arman los grupos de lanceros, por eso vemos ahí tanta lanza. Las sillas que vemos aquí son las sillas vaqueras coloniales del siglo XVIII. En esa zona había mucho huizache, que es
sembraba la espina. Pues para proteger las piernas de las espinas, ellos se montaban y le ponían esto que le llaman armas de agua. Como podemos ver, es una silla. Así es la silla, ¿sí? Pero ellos encima le ponían esto para proteger las piernas. Al montarse esto les quedaba toda la pierna, igual que su estribo lo forraban también para evitar las espinas. Estas son más cortas, aquellas son más largas. Pues resulta que este chinaco, este jinete mexicano, sale tan bueno para la lanza, para la reata y para el caballo, que en el siguiente siglo XIX, parte de estos jinetes son los que se unen al cura Hidalgo para la lucha de independencia. No es que a ellos se les deba, pero llevan una gran importancia porque pues sabían manejar el caballo, la lanza, la reata, entonces sirvieron mucho. Ahí tenemos un traje de insurgente, que si lo vemos, es el mismo estilo del traje del chinaco, pero ya no es el de la blusa, el de piel, el del cuero para trabajar. Este ya es más estilizado, ¿sí? Más militarizado. Recordemos las monografías de la escuela, como estaban Guadalupe Victoria, Vicente, ese tipo de atuendo. Y vemos aquí también fotografías, porque las tabletas te van a hablar del uso de la reata, de la lanza y de los cuerudos. Estas son las cueras michoacanas. Así vestía Morelos. Esas eran para también las inclemencias del tiempo, para taparse. Pero fíjate cómo era una adaptabilidad al medio, como todo lo iban acomodando. Esto que vemos aquí se llaman armas de agua. Al montarse, en tiempo de lluvias, colgaban esto aquí y con estos tientos se lo amarraban en la cintura. Les protegía porque esto era impermeable, repelente al agua. Cuando el agua caía, el agua resbalaba. Pero esto es de piel de chango. ¿Cómo descubrieron que era repelente la piel de chango? Eso sí no sé. Pero así hicieron las armas de agua. Digo, cosas de antes. En la actualidad, obvio, no las podrías usar. Imagínate ahorita con los animalistas, matar un chango para hacer tu protección, ¿no? Sí. Y de este lado las tabletas te hablan de que la arriería en México seguía siendo el medio de transporte. Esto quiere decir que las haciendas cobraban una importancia muy relevante, tanto agrícolas como ganaderas. Y toda la zona de América era muy rural. Todos tenían que mover a caballo. Por eso vemos que hay tantos caballos, los chinacos de a caballo. ¿Sí? Y el caballo pasó a ser querido por hombres, mujeres y niños. Te hablan también las tabletas de la intervención francesa. De ahí que tenemos en esa fotografía un caballero francés que no es precisamente el soldado francés que vino, pero es para que haga un poco de referencia, ¿sí? ¿Por qué hablar de la época de la intervención francesa? Porque el chinaco fue el principal combatiente de los franceses. Los lazaban, los arrastraban y se dice que los manteaban. Mantear es que ponían la reata amarrada a la cabeza de la silla, uno de un lado y a unos 40 metros el otro. Y corrían o galopaban con los caballos y la reata iba ondeando. Entonces cuando los agarraban descuidados, les metían la reata entre los pies y los hacían volar. A eso llamaban que los manteaban. De ahí la importancia del chinaco. También las tabletas nos hablan de la guerra de reforma, los liberales contra los conservadores. Hablando de esa época, ahí tenemos una silla muy importante, porque es la silla que perteneció al general conservador Miguel Miramón. Miguel Miramón es el presidente más joven que ha tenido México, el presidente a los 26 años de edad. También fue uno de los niños héroes que estuvo en la defensa del castillo de Chapultepec. Aunque no aparezca en el listado de los famosos niños héroes, él estuvo ahí presente. Aquí podemos apreciar el monograma de Miguel Miramón. Y para distinguirlo, que era un general, aquí al frente de la cabeza traía el águila. Eso era un distintivo de que eran generales. Es una silla de cordón piteado, bordada en hilo de oro y plata, y con el herraje de plata, igual que en el fuste lleva la lámina de plata repujada y cincelada. Y aquí donde ven que falta una silla, tenemos otra silla histórica, también de conservador, que es el general Leonardo Márquez. ¿Por qué no está ahorita aquí la silla? Porque se le prestó al Museo Franz Mayer, que están ya por abrir su exposición, porque van a tener objetos de plata del siglo XIX. Pero tenían muchos objetos, sobre todo religiosos, como cáliz, ese tipo de cosas. Y la silla les fascinó
porque pertenece al siglo XIX y es una silla bordada en hilo de pita y aparte bordada con hilo de oro, combinada la pita con de pita y plata. Y la exposición es de platería. Y también el fuste, todo lleva la lámina de plata repujada. Entonces ahí va a estar expuesta esa silla, pero él pertenece aquí a la Federación. Y acá tenemos la llegada de Maximiliano. Mucho tiempo se dijo y se había creído que cuando Maximiliano llegó, que él es quien había transformado el traje de Chinaco al traje charro. Pero se acaba de comprobar que no, porque cuando él llegó ya existían pantalones cerrados. Parece que por 1840 empezaban a cerrar el pantalón. Entonces no fue él quien transformó el traje de Chinaco al de charro. Como les decía, yo siempre ubico un poco la realidad. Con el amigo que descubrió todo esto le dije, mira, esto es muy sencillo. Quienes viajaban a Europa, incluso muchos hacendados y toda la parte conservadora, que eran los que tenían el poder adquisitivo, tenían la facilidad de ir a Europa, como dicen los viajes ilustran, deben haberse dado cuenta que hay otro tipo de materiales, de telas más elegantes, y seguramente lo pensaron. Yo como patrón, como hacendado, no voy a vestir igual que mis trabajadores, me debo distinguir. Entonces yo creo que ellos fueron los que empezaron a transformar todo esto. También se enteran que en Europa el color negro es el color más elegante y que existe el frac, entonces lo equiparable al frac. Se había dicho que Maximiliano había mandado registrar el traje negro como traje de etiqueta, pues no, resulta que lo empezaron a nombrar que era el traje de etiqueta de la usanza mexicana, pero debe haber sido así, saber que es lo equiparable al frac. Lo que sí siguieron conservando, aún cerrando el pantalón, fue la botonadura. Como te dije anteriormente, era un conjunto de botones que unía una pieza con otra, de ahí que su nombre sea botonadura, son varios botones. Al estar cerrado el pantalón ya no tiene la finalidad de unir una con otra, de abotonar. Entonces tienen que anexar otra pieza más que haga el juego con el botoncito y se convierte en una mancuerna, o sea, en dos piezas, queda como mero adorno, como lo trae ahí Maximiliano. También introdujeron el botín, que es el zapato de una pieza que es de origen inglés, y con ello cambió también la espuela, porque la bota del Chinaco traía un tacón inclinado. Entonces la espuela se zafaría por la forma inclinada del tacón. La espuela del Chinaco iba arriba, en el talón, era una espuela talonera. Cuando introducen el zapato de una pieza, traía un tacón redondo donde se puede ajustar la espuela al tacón, y así dio origen a la espuela charra. Aquí en esta vitrina tenemos las espuelas de Chinaco, que son en los extremos están las espuelas del Chinaco, que son las taloneras. Una vez que se introduce el botín, empieza la espuela que ajusta el tacón, que es la espuela charra. Entonces aquí hay una gran variedad tanto de Chinaco como de espuela charra. Y allá al fondo tenemos unas mitazas. Están ahí porque es el juego para que se vea cómo se usaba la mitaza y las espuelas puestas. La mitaza es cuando llega hasta la rodilla. Más abajo, muy chaparrita, es la polaina. Y estas se usaban mucho en la zona norte del país. Pancho Villa acostumbraba a usar mucho las mitazas, lo pueden ver en fotografías y él andaba mucho con mitazas. La finalidad de esto es que te protege también de los abrojos, de las espinas, y también si hay serpientes en esas zonas más áridas te puede proteger de alguna mordedura. Todo se pensaba, ¿no? ¿Por qué y para qué? Pues esa es parte de la evolución de todo esto. Y ya para terminar el siglo XIX, en 1888, un personaje que se llama Ponciano Díaz nace en la hacienda de Atenco, que es la hacienda más antigua de Reses Bravas. Al haber nacido en esa hacienda, tuvo contacto con el ganado bravo, entonces aprendió a rejonear, a poner banderillas, aparte que sabía hacer cosas con la reata y demás. Y él es el que se atreve a viajar a España y a Estados Unidos junto con un señor europeo, además hacen un grupito, y se van y empiezan de alguna manera a internacionalizar lo que después sería la charrería, porque empiezan a dar un espectáculo. Ya no es en campo abierto, ya es en lugar cerrado, y surge así un espectáculo, ¿sí? Y hablando de espectáculo, dan a conocer el traje más elegante por ser espectáculo. Esto lo tenemos en el otro área, que es la que corresponde al siglo XX, a la Revolución y a la Postrevolución. Mira, aquí las tabletas te hablan precisamente de lo que te decía de Ponciano Díaz. La tableta te va narrando de esos viajes a Europa
ya Estados Unidos, te habla de lo que dan a conocer el traje elegante. Aquí tenemos un traje que es poco común porque es un traje de gamuza de venado, bordado con hilo de seda e hilo de oro, pero lo poco común es que traiga motivos prehispánicos. Normalmente sí traen los motivos como grecas y más, pero aquí trae a Tlaloc, caballeros águila y danzantes de Tula. Y en la espalda trae el calendario, todo bordado a mano. El sombrero está haciendo juego con el traje, ¿sí? El calendario de la espalda está impresionante, ¿no? Del trabajo que trae el bordado. Súper Sí. detallado. Las tabletas también te hablan de que empiezan a surgir las primeras manganas floreadas. Ahí tenemos una fotografía de una mangana floreada. La fotografía es muy antigua, no corresponde exactamente a esa época, pero es un lienzo y se ven muy de maderita, muy de como antes. Y en el otro cuadro van a ver que es una litografía de Icaza. Como ven, tiene un caballo porque las tabletas hablan del tuzadero y lo vemos que están deteniéndolo para tuzarlo. El tuzadero consistía en cortar la crin y la cola, que al fin vuelve a crecer, es cortarla nada más, porque siempre se ha utilizado mucho. Ese pelo de la crin y de la cola es conocido como cerda, y todos lo hemos usado, lo has usado sin conocerla, en un cepillo, en un pincel, en una brocha, ¿sí? Pero antes le llamaban sedazos, que eran coladeras, hacían cuerdas, hacían muchas cosas con la cerda. Digo, entra el plástico después y empieza a sustituir un poco, pero se usaba muchísimo. Mira, aquí tenemos una falsa rienda que está hecha de cerda. Esto es el pelo de la crin o de la cola de un caballo, que lo van trenzando, hicieron esto. Se llama falsa rienda y así se empezaba a amansar antiguamente un caballo. Si ven, no trae freno, trae la falsa rienda. Esta se usaba a dos manos, darle en círculos para un lado, para el otro, para adelante, para atrás, para que el caballo empiece a flexionar el cuello, que se llama quebrar el cuello, que es que empiece a flexionarlo con facilidad y no se ponga rígido. Después de bastante tiempo de trabajo con esto, el caballo empieza a salivar. Eso quiere decir que ya está pidiendo el freno. Entonces le va buscando un freno que sea acorde con su hocico, que se le acomode, y las cadenillas donde luego se va a fijar la rienda, esas no se ponen. La rienda no se pone, las cadenillas enredadas aquí, para que cuando se dé el tirón a la rienda de la falsa, empiece a transmitirle al caballo los movimientos, no sea tan directo, tan brusco. Se sigue trabajando hasta que se siente que ya está libre, se quita la falsa rienda y entonces sí se deja el puro freno con sus riendas. Este caballo está ensillado como se educaría antiguamente un potro, como se empezaba a arrendar, porque si lo vemos en la silla trae la anquera. La anquera tenía varias funciones, es decir, si el caballo movía mucho la cola o la levanta, eso se ve feo, es un defecto. El caballo debe tener la cola en una buena postura, la cola metidita, ¿sí? Que camine con elegancia. El peso de esto ayudaba a acostumbrarlo a que meta la cola. Luego, otra, si el caballo es un caballo que se espanta con cualquier ruidito con mucha facilidad, es un caballo peligroso. Tú vas montado y al primer ruidito o un papelito que huele, el caballo se espanta y se te puede tumbar. Se da el sacón y para abajo. La anquera está hecha de gajos y en la parte de abajo cuenta con lo que se conoce como el ruedo, y dentro del ruedo van los coscojos. La finalidad de los coscojos o ruidos no era más que precisamente hacer ruido. Cuando se lo pones al caballo, el caballo al principio se va a hacer horrible porque mientras más se mueva más va a sonar, pero tanto usarlo se va a acostumbrar y se amansa. Ya los ruidos no le van a importar ni le van a impresionar. Esa es la finalidad de esto. Y también en el campo los puede proteger de alguna cornada, un toro que se viene los puede proteger. Esta silla trae los famosos estribos de tapadera. El estribo de tapadera realmente es de origen morisco. En los moros era de fierro y marcaba un estatus. Lo copiaron y lo hicieron en baqueta. Y esto se usó mucho en la Revolución. ¿Por qué crees tú que se haya usado en la Revolución? Tenía un motivo. Extraño. Pues no sé. ¿No? A ver, si te doy un poco la clave. ¿Quién hizo la revolución? Olvídate de los generales. ¿Quién se unió al levantamiento de revolución? Pues la gente así, pues la gente de clase baja. El campesinado. ¿Cómo vestían? Pues con guaraches. Ahí está la clave. De manta y de guaraches. Si metes el pie en un estribo descubierto, tú vas corriendo y aquí hay árboles, abrojos, espinas,
con guaraches quiero ver tus dedos. Entonces, este tipo de estribo en la zona de abrojos los protege. Entonces, en la revolución era muy usado este tipo de estribo. Todo, como les dije, todo tiene su porqué y para qué. Aquí tenemos una colección de fierros de herrar, o sea, de marcar el ganado.